radar está con agua hasta el cuello. Alcalde del Pin, ¿cuál es para usted la medida más efectiva y que debiera implementarse lo más luego posible para ir en salvataje de este sector? Monte, antes decir solamente que es necesario fortalecer las policías, generar nuevas acciones policiales, pero eso nunca derrotó al narcotráfico. El narcotráfico ha triunfado o sigue existiendo en todo el mundo. Estados Unidos perdió esa guerra hace muchos años, desde la era Nixon. Aquí lo que hay que hacer son acciones sociales, invertir más en los territorios, Cuando yo era presidente de la Asociación de Municipios, planteé más facultades para los municipios, mayores recursos para los municipios para desarrollar acciones sociales. Ahí los parlamentarios y el gobierno tienen la palabra. Y respecto a tu pregunta, hoy día la clase media la pasa muy mal. Yo he estado recorriendo la comuna, estuvimos el fin de semana entregando vales de gas y también bolsas de mercadería y haciendo, ¿no es cierto?, trazabilidad en los territorios de la comuna. Y los sectores medios de la granja, la verdad que están muy complicados, muy aproblemados. Hay muchos que hace meses ya no están recibiendo sueldo. Que los ingresos en las comunas como en la granja han caído prácticamente un 70%. Ojo con eso. No todo es pobreza, no todo es vulnerabilidad. Hay mucha gente que tenía su trabajo, tenía su negocio y hoy día no está recibiendo recursos. Hay que generar acciones, hay que buscar apoyo, pero que no vengan con préstamos. Mira, yo pago dividendos y me llaman del banco y me dicen, ¿usted quiere repactar? Puede dejar de pagar algunos meses, ¿no? Repactemos esto, pero con tasas de interés nuevas, con un préstamo nuevo. No se trata de eso. Hoy día la banca, y en esto los parlamentarios, y una discusión que siempre hemos tenido, aquí la banca, los grandes empresarios tienen que hacer un esfuerzo también. Así como los chilenos, los más vulnerables, están pagando el costo en términos sanitarios, en términos de fallecidos, ojalá que ellos, los grandes empresas, las grandes riquezas del país, pongan un poco desde sus bolsillos, desde sus utilidades, para facilitar la vida de los trabajadores de la clase media. Entre ellos sería muy bueno congelar el pago de los dividendos. Preguntémosle al diputado Guillermo Ramírez. Vamos medida por medida, alcalde. Vamos por esa medida, a ver qué le parece. ¿Es factible? ¿Se podría exigir legalmente a los bancos por parte del gobierno que se suspenda, que se prohíba de partida cualquier desalojo o cualquier tipo de suspensión por parte de un banco a quien no paga su crédito hipotecario? Que se prohíba también desalojar a las personas que no están pudiendo pagar el arriendo. ¿Alguna solución de ese tipo es factible para usted, diputado Ramírez? A ver, sobre el tema de los créditos hipotecarios, yo creo que es urgente congelarlos y que no se sigan cobrando, pero no para todos, sino que para la clase media y para los más vulnerables. Las familias más acomodadas que pueden seguir pagando los dividendos, que los sigan pagando. Pero tiene que haber acá una política que sea focalizada en la clase media y en los más vulnerables para que no paguen esos dividendos. Y yo creo que eso es algo que difícilmente va a encontrar oposición en alguna parte. Yo creo que ni siquiera encontraría oposición, no tengo idea, en los mismos bancos. Porque al final del día, estrujar a una familia al punto de que después no te puedan seguir pagando no le conviene a nadie. Entonces, yo creo que es urgente para que las personas puedan estar tranquilas, para que los que han visto disminuido sus ingresos puedan utilizar esos ingresos para vivir y no para pagar créditos, que se pospongan las cuotas. Y como dice el alcalde del Pin, sin repactación de nuevos intereses, sin letra chica. Simplemente los 3-4 meses que no se va a pagar se pasen para el final del crédito en las mismas condiciones. Yo creo que eso es algo que deberíamos hacer, pero insisto, focalizado en la clase media y en los más vulnerables. Yo creo que para eso hay que no hay ningún problema. Diputado, ¿para eso se debe legislar? No necesariamente, se puede hacer a través de ley, habría que ver bien cómo hacerla para que no vaya en contra, no sea expropiatorio, porque en ese caso puede ser complejo en términos constitucionales, pero también se puede hacer a través de un acuerdo con la ABIF, que es la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Yo creo que si empujáramos un acuerdo en ese sentido, podríamos hacerlo mucho más rápido incluso. Yo sé que ya hay bancos que lo están haciendo, no todos. Entonces, podríamos sumar a estas buenas prácticas de algunos bancos, los bancos que no lo están haciendo, y tener un mismo criterio para todos. En el fondo, que todos los bancos lo hagan. Se puede hacer a través de ley, insisto, pero yo creo que sería mucho más rápido hacerlo a través de un acuerdo con la BIF. Diputado, usted era bien reacio hace unas semanas atrás a sacar el 10% de las AFP. Ahora hemos visto a un senador de la UDI, como el senador Sandoval, que se une al proyecto de Jimena Rincón.
y de otros parlamentarios para sacar precisamente un 10% de la AFP. Y hay varias ideas, varios proyectos, algunos economistas, expresidentes del Banco Central han hablado de un autopréstamo, economistas de la Universidad de Chile han hablado de, como Joseph Ramos, de que un año se trabaje un año más para que se haga el préstamo ahora. Hay distintas voces alternativas y en el Congreso hay más movimiento con respecto al tema. ¿Hoy día usted está tan en desacuerdo con aquello? Sí, sigo en desacuerdo. Creo que es una política social regresiva que va a afectar a los más pobres. Yo creo que la ayuda a la clase media tiene que venir del bolsillo del Estado y no de los ahorros de los trabajadores. Cuando uno oye a Joseph Ramos, lo que él está diciendo es, bueno, que puedan sacar plata pero que trabajen más años. Los economistas que usted mencionó dicen, bueno, que puedan sacar la plata pero que después la devuelvan. Yo creo que todo eso al final es que la persona se autoayuda con sus ahorros. Yo creo que en el caso de la clase media, sobre todo la más vulnerable, dice que haya un bono del Estado, después un reconocimiento del Estado. Que el Estado la pague, pero no ahora, sino que en 20 años más cuando esa persona jubile. Lo que pasa es que esas promesas no siempre se cumplen, pues, Julio César. Ese es el problema. Entonces, lo que yo prefiero es lo siguiente. Mira, hay muchas familias que dicen yo necesito ayuda. A esas familias hay que ayudarlas, se puede ampliar el IFE, el ingreso familiar de emergencia a familias de clase media. Hay otras familias que te dicen yo necesito que alguien me preste plata a tasa 0% y me lo devuelva en 3 años. Y yo lo devuelvo en 3 años. ¿Por qué no creamos ese instrumento también? Y que el Estado pueda prestarle plata al que lo necesite a 0% de tasa de interés. O sea, dar bonos, ampliar el IFE, ayudar a la clase media con plata del Estado, que sea un aporte del Estado, y también crear un instrumento para aquellos que necesitan un crédito familiar para poder seguir pagando, no tengo idea, lo que sea que estén pagando. Y a mí me parece que eso pueden ser dos instrumentos importantes y necesarios que no afectan la pensión del trabajador. Si nosotros logramos, o sea, si nosotros aprobamos que la gente saque sus fondos de pensiones, los ricos no las van a sacar porque no los necesitan, los pobres sí lo van a sacar y al final vamos a tener pensiones mucho más desiguales que las que tenemos hoy día. Diputado, sí, dígame. Pero el problema que tiene la clase media, o para ponerlo en la realidad, no es un problema para sobrevivir de alimentación, que es lo que en el fondo ayuda el IFE. Prácticamente todas estas 65 lucas, estas 100 lucas, ayudan para sobrevivir, para la alimentación. El problema que tiene la clase media es de sobreendeudamiento. Ningún IFE va a ir en ayuda de un señor que tiene que pagar dividendo, un crédito hipotecario, tiene que pagar patentes, tiene que pagar todos los servicios básicos, tiene que pagar su auto si es que lo tiene, todos los compromisos con eso, tiene que pagar el colegio o la universidad de sus hijos. ¿Qué IFE va a ayudarle a esa persona? Entonces la gente ve con el 10% de AFP que no solamente va a poder sobrevivir, sino que va a poder pasar la pandemia y salir de la pandemia sin la cabeza bajo el agua, sino que con sus compromisos al día, compromisos que no se los paga el Estado, se los paga a privados, digamos. Pero César, mira, ningún IFE, tú tienes razón, aguanta todos esos gastos. Por eso hay que congelar el pago de los créditos. Por eso hoy día no te cortan ni la luz ni el agua si no pagas las cuentas básicas. Por eso estamos pidiendo que se vuelva a pasar el pago de todo tipo de patentes. Porque todas estas son medidas que son complementarias y las hemos pedido todas y el gobierno ha dicho que sí. Y en el Parlamento hay acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas se están haciendo. Ahora, tú me dices el tema del retiro de las AFP. ¿Y qué hacemos con la gran clase media informal que casi no tiene plata en la AFP? Mala suerte nomás. Ellos no van a poder sacar 200 lucas. Habrá que legislar en virtud de ellos también, pero hay una gran clase media que tiene AFP y que ve que esto es una salvación para ellos, una ayuda para ellos para poder... Es que hay gente, hay profesionales jóvenes. ¿Usted estudió en la Católica? ¿Tuvo CAE o no? No tuve CAE. La gente que... Usted estudió Derecho en la Católica, no estudió con crédito, digamos. No estudié con crédito, pero el último año de universidad me lo pagué yo trabajando. Sí, pero me refería a que usted no ha vivido la experiencia que viven muchos chilenos que han pagado, además, por educarse en Chile, un vergonzoso interés por tener un título, un vergonzoso interés. Usted sabe cuánto... César, tienes razón, pero no mezclemos los temas. Es que lo están pagando ahora. Lo tienen que pagar ahora. Ni siquiera se los congelaron. La pregunta es, Julio César, ¿por qué va a ser mejor darle a una familia plata de su propio ahorro, perjudicando su pensión, que recibir esa plata de parte del Estado? Porque el Estado no la tiene, pues. No, si el Estado dependiendo de cuánto ampliemos el beneficio. Yo lo que estoy diciendo es, a la clase media más vulnerable
a la clase media más vulnerable, ampliemos el IFE, para eso sí hay plata. Obviamente que no hay IFE para todo Chile, pero ampliar el IFE a la clase media vulnerable sí hay plata para eso. El senador Girardi que le conteste, ¿por qué puede ser mejor sacar de los ahorros de la AFP que le debe plata al Estado ahora? Bueno, primero, Julio, yo creo que es interesante el tema de la clase media. Yo creo que el problema de la clase media es el problema del conjunto de la sociedad. Yo te decía, el 10% más rico de los chilenos captura el 65% de toda la riqueza, pero el 1% más rico captura el 26.5% de la riqueza. O sea, aquí la desigualdad afecta no solamente a los más pobres, también a la clase media. Y esto tiene que ver con una política neoliberal, que es justamente países donde los ricos no pagan impuestos. En Chile la carga tributaria era de 20 puntos del producto y pagaba fundamentalmente el 55% por IVA. Y eso lo pagan todos los chilenos, particularmente la clase media y los más pobres. Y las grandes riquezas no pagan impuestos. Acaba de sacar un libro Piketty, este famoso economista, que justamente una de las medidas más eficaces para generar más igualdad en la sociedad es la carga tributaria. Pero también tenemos una constitución neoliberal que no garantiza derechos. Entonces, yo tú me dices, ¿cómo se protege a la clase media? Por ejemplo, con educación gratuita, por ejemplo, con una salud de calidad gratuita, pero en Chile el aporte en educación es 3.1% del Producto Interno Bruto. Los países desarrollados tienen 8 o 9 puntos. Y por lo tanto, nunca con esta carga tributaria, con esta constitución que no reconoce la salud, la educación, la seguridad social como derecho, en el fondo la tienen que pagar en su bolsillo. En otros países, el Estado, a mí me parece muy interesante cómo nuestro diputado apela al Estado, dado que este Estado siempre es denostado y siempre dice, no, las personas tienen que asumir, ellas con su emprendimiento, ellas con su capacidad, con su inteligencia. Yo valoro que ahora se reconozca que tiene que haber Estado, que tiene que haber Estado de bienestar, que las políticas neoliberales que dejan la salud, la educación, que dejan todo al mercado, en un mercado que va a ser incierto, no garantizan los derechos ni de la clase media ni de los más pobres. Y además el modelo de desarrollo, esto tiene que ver con un modelo de desarrollo activista, donde grupos económicos son dueños del país, que hacen importantes inversiones en recursos financieros. Por ejemplo, la minería requiere poca mano de obra y se exportan recursos naturales. Si este país hiciera la apuesta de exportar inteligencia, exportar tecnología, exportar valor agregado, por ejemplo, en vez de exportar litro de granel, que es un negocio de cerca de $1.000 millones, y exportar a batería, es un negocio 100 veces más grande, pero además necesitas químicos, necesitas técnicos. O sea, esto tiene que ver también que el modelo económico ha sido tan maravilloso para los dueños del país que lo mantienen. Y lo mismo los bancos. Nosotros no le podemos seguir pidiendo a estos abusadores permanentes, a la ISAPRE, a la AFP, a los bancos, oiga, por favor ayuden. No lo van a hacer jamás, la autorregulación no sirve. Hay que hacer leyes. Hay que hacer leyes que aumenten los impuestos a la riqueza, justamente a las ganancias de las acciones. Ese modelo neoliberal es el que nos tiene acogotados. Sí, y en lo concreto, yo creo que la discusión del modelo es una discusión interesante y de fondo, pero por ejemplo el tema que habíamos planteado de los créditos hipotecarios, el diputado Ramírez dice que se podría hacer mediante un acuerdo. Usted está señalando que no. ¿Cómo podría hacerse de una manera efectiva que los bancos se vean obligados a no cobrar el crédito hipotecario a aquellas familias que no pueden en los próximos 4 meses, por ejemplo? Por ley, nosotros hicimos una ley, yo soy uno de los autores de ella, que prohíbe que te corten la luz, que te corten el agua, que te corten el gas, que te corten el teléfono y que te corten internet. Lo aprobamos. ¿Y sabes qué es lo que está sucediendo? El gobierno, por defender los intereses de la empresa y no de la gente, y aquí está la clase media. A la clase media también está sufriendo los problemas de tener que pagar los colegios, de tener que pagar cuotas de banco. Y el gobierno quiere mandar un grito porque prefiere defender los intereses de las grandes corporaciones, de estos que se han hecho ricos en Chile, que capturan, por ejemplo, en Chile hay sectores que tienen rentas en materia de banco, en materia de electricidad, en materia de agua potable, muy superior a la del resto de los países latinoamericanos y que no tienen mejores servicios. Y por lo tanto hay un problema regulatorio, pero eso es parte de este modelo neoliberal. Preguntémosle al alcalde. Antes que me haga la pregunta, yo estoy de acuerdo que aquí ha habido también un acomodo
del parte del mundo progresista a estas políticas neoliberales. Sí, pues, es que y lo que tenemos que cambiar es eso. Lo que pasa, entonces, senador, en relación a eso... Lo que pasa, senador, Julio, es que uno ve que su discurso es muy consecuente, ¿no es cierto?, con lo que usted piensa seguramente, pero cuando ha sido con guitarra no ha sido así. Yo estoy planteando el tema del CAE porque aqueja a muchos chilenos, a clase media, da en el clavo de la clase media, por eso le preguntaba al diputado Ramírez, que es bien joven y que se tituló hace poco, ¿no es cierto?, por este tema, porque resulta que en los gobiernos precisamente en los que usted participó, se generó este préstamo con estos intereses brutales. O sea, imagínense que un cabro que estudió una carrera de 4,5 millones terminó pagando como 7 y tanto. ¿Dónde se ha visto esa cuestión? O sea, es una cuestión miserable, bueno, ¿no? O sea, que por educarme, por tener mi carrera, con lo que ganan, con lo que cuestan los profesionales jóvenes, terminó pagando casi el doble de una carrera, de educación, estamos hablando, educación. Y esto se fijó en los gobiernos que usted suscribió. Entonces yo ahora lo escucho a usted que dice, lo escucho a usted con toda la razón que despotrica contra esto, pero cuando ustedes tuvieron la manija, se generó esto. Ese es el problema que hay. Muchos fuimos disidentes. Yo tuve la querella de 50 directivos de AFP por decir que eran ladrones de cuello corbata en el 2006. He luchado para defender contra Hidroaicén, contra los grandes proyectos ambientales. Yo fui de los que se opuso al CAE, que se opuso a la ley, ese acuerdo de las manitos en alto. ¿Por qué? Porque el problema era estructural, porque el problema no pudiendo aumentar los impuestos, entonces se recurrió a instrumentos que yo creo que no eran buenos, pero nunca tuvimos la posibilidad y la voluntad de tener una carga tributaria decente, de hacer que los ricos en este país pagaran impuestos, de hacer que hubiera impuestos a la ganancia de quienes venden acciones, por ejemplo, como tienen todos los países. Pero entonces, senador, con la educación de los jóvenes chilenos, ¿quién ganó? Si los jóvenes chilenos están endeudados, si no pueden pagar ni un arriendo porque tienen que pagar el CAE. Bueno, los bancos ganaron, eso es lo lamentable, Julio, y por eso yo lo que digo, tenemos que aprender de los errores y tenemos que nunca más optar por estos modelos neoliberales, nunca más que el mercado defina cuánta va a ser tu pensión, nunca más que el mercado defina si vas a tener salud, si vas a tener educación, y que avancemos, que aprendamos de estos errores. Yo creo que la pandemia pone en evidencia las debilidades que tiene la sociedad y pone en evidencia los costos de la desigualdad. Pero a cuidado, tuvimos un estallido social antes de la pandemia que ya era un síntoma de que esta sociedad está enferma de desigualdad, está enferma de abuso. Alcalde, y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Ahora, cuando hay leyes, alcalde cuando Codina, se hacen leyes, senador, cuando se hacen leyes, perdón, Julio, que estamos terminando o impidiendo que la ISAPRE puedan aumentar o puedan echar a las personas como las están echando que no tienen capacidad de pago, aumentar los planes. Cuando estamos haciendo leyes que justamente impiden que te corten el agua, la luz, el teléfono, bueno, necesitamos un gobierno también que se ponga detrás de estas medidas, por lo menos en el tiempo de pandemia, porque eso es lo que estamos planteando. Es que eso, yo meto este tema porque ni siquiera con los intereses de estos que ya han pagado sus carreras hace rato, ni siquiera a estos jóvenes, a estos profesionales jóvenes, se les suspendió ahora, en época de pandemia, su pago. Entonces uno dice, chuta, ¿en qué tiene que pasar para que nos pongamos de acuerdo como sociedad para alivianarle la carga a la clase media? Porque no es que no hayan pagado sus deudas, es que están pagando por las cosas 2 veces y más. Alcalde Codina. Sí. Mira, primero decir, Julio César, que entiendo la desesperación del senador, que de verdad que ha sido, ¿no es cierto?, una verdadera metralla de temas. Y yo comparto el fondo de la necesidad de cambiar muchas cosas en nuestro país y todos lo saben. Creo que el mercado no es perfecto y es evidente. Me molesta, por ejemplo, que las empresas eléctricas en este periodo de pandemia cobren sobre consumo eléctrico cuando la gente está obligada a estar en la casa y es obvio que la demanda va a ser inelástica. Y porque tú tienes que tener la luz prendida, tienes que calentar en el hervidor el agüita para hacerte el té, tienes que mirar la televisión, ¿ya?, para entretener a los niños chicos. Entonces, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas? Y en ese sentido, creo que hay 2 líneas. Una, que hablaba el senador, de la autorregulación, que muchas veces no ha dado resultados. Sin embargo, el otro día vimos una cadena de supermercados que estableció los límites de precios, fijó los precios.
Todos me decían a mí, cuando yo planteé, necesitamos fijar los precios del alcohol gel, las mascarillas y los insumos básicos, no se puede hacer porque atenta contra las bases sacrosantas de todo. Y ahora vemos que la misma cadena de supermercados dice, señores, ¿saben qué más? Fijo los precios en este periodo para que la gente esté tranquila que no van a tener alza. ¿Por qué las empresas eléctricas, la CGE en Puente Alto, y lo digo con todas sus letras, que tiene problemas de voltaje en varias partes, que más encima tiene cortes permanentemente, le está cobrando el sobreconsumo a las familias? Yo creo que no se lo debiera cobrar. Eso, si no lo arregla el regulador, el Congreso rápidamente, a través de un proyecto que tiene que posiblemente presentar el presidente, va a seguir generándose una injusticia durante todos estos meses, en que usted tiene gente sin trabajo y que además le llega abultada la cuenta de la luz. Ahí yo creo que hay que ponerse firme. No hay que desconocer, y querido senador, que el emprendimiento es fundamental, el emprendimiento, la libertad, para que las sociedades crezcan, ¿ya? Porque tampoco nos sirve un Estado gigante que se